Muy bien. 7 hechos sobre Elena G. de White. Y la serie es sobre el don profético y hablemos sobre Elena G. de White. Y vamos a comenzar teniendo una palabra de oración. Yo sé que ya oramos, pero pues nunca deberíamos de abrir la palabra de Dios sin primero pedir que sea el Espíritu Santo el que nos guíe. Porque el Espíritu Santo inspiró a los profetas, reveló a los profetas, pero necesitamos un elemento más, que es iluminación. Y la iluminación es cuando el mismo Espíritu nos hace entender lo que inspiró a sus profetas a escribir. Porque de otra manera tenemos el riesgo de torcer las Escrituras. Y no queremos torcer las Escrituras. Queremos que sea el Espíritu Santo nuestro Maestro. Y para eso hay que pedir su ayuda y su providencia, humillarnos delante de Él y entonces pedir que Él nos pueda enseñar como sus alumnos en su escuela. Voy a caer aquí de rodillas, voy a pedir la bendición del Señor y entonces comenzaré con mi presentación de esta tarde. Vamos a orar. Padre eterno, invocamos tu nombre que está sobre todo nombre, Rey de reyes, Señor de señores, Creador del universo. Redentor nuestro porque diste a tu Hijo para morir en la cruz por los pecadores, misericordioso, grande, paciente y tardo para la ira. Ante ti nos arrodillamos, reconociendo en primer lugar que somos faltos y pecadores, y que a los pies de la cruz no hay nadie más alto que otro. El que está alto eres tú, Cristo nuestro Redentor. Y aquí venimos para pedir, Padre, un rayito del cielo, que pueda venir a través de tu palabra a iluminar nuestra mente y corazón. Y en este tema tan importante del don profético, especialmente profetas del tiempo del fin, profetas que tú habrías de levantar cuando la lluvia tardía descendiera sobre tu pueblo para que este mundo se ilumine del mensaje de Dios en la recta final. Háblanos por tu palabra, ilumínanos, muéstranos el camino y danos un corazón dócil, no para escuchar la voz de un hombre, pero para escuchar la voz de Dios, y al escuchar la voz de Dios, poder permitir que la semilla de Dios transforme nuestro corazón. Danos de tu bendición, Padre eterno, y sea solo tu nombre el que sea glorificado en esta tarde, en el sagrado nombre de Jesucristo, nuestro dulce Salvador, lo pedimos. Amén y amén. Muy bien, gracias, qué amables hermanitos. Bueno, pues hoy tenemos a varios hermanos que nos están visitando aquí en Tyler. Todos los hermanos que iban cerca de aquí, el día que ustedes quieren venir, con todo gusto, pónganse de acuerdo con nosotros, pueden convivir con nosotros, pueden comer con nosotros, no se preocupen, no tienen que traer nada de comida, nosotros aquí nos encargamos de proveer los alimentos, primero Dios, y compartir con ustedes, y en la tardecita los podemos llevar para el puesto de avanzada, si Dios así lo permite, y sería un sábado maravilloso. Muy bien, ¿estamos listos, hermano César? Ok. 7 hechos sobre Elena G. de White. Ya hablamos en 3 temas anteriores, nos hemos tomado casi 6 horas explicando lo que es el don profético. El día de hoy nos toca hablar un poco acerca de quién era Elena G. de White. Y hago el repaso para beneficio de los que no han escuchado los temas anteriores, lo hago rapidito de la temática anterior. Ya aprendimos que Dios tiene sus profetas, eso no lo podemos negar. Eso es un concepto bíblico. Dios escoge a sus profetas. Dios escoge hombres, pero también mujeres, profetisas. Todo lo que estoy mencionando tiene una base bíblica. 4. El apóstol Pedro dice que esta palabra profética es segura. Aquí no se trata de adivinos, brujos, hechiceros, la gente que tira las barajas, la gente que lee la bola de cristal. No, estamos hablando de verdaderos profetas de Dios, que Dios les revela lo que sucederá en el futuro y no fallan, es palabra del Señor. Aparte aprendimos, quitando un mito, que los profetas no eran perfectos, eran seres humanos que tenían deficiencias de carácter, que tenían problemas de su propia personalidad, pero que el Espíritu Santo obró a través de ellos a pesar de sus imperfecciones. Dios nos insta a su pueblo y el mundo a escuchar la voz de la profecía. La palabra profeta también aprendimos que es portavoz, es la persona que simple y sencillamente Dios le da un mensaje y al darle el mensaje lo transmite. El mensaje no es de él, es un portavoz.
Simplemente dice, esta es la palabra del Señor. También hemos aprendido que en algunas ocasiones Dios ha usado profetas para dar mensaje a naciones paganas. O sea, gente que no es del pueblo de Dios. Porque hay gente que piensa, no es que el profeta solo su misión es para el pueblo de Dios. Entonces, ¿qué hizo Jonás con Nínive? Porque Nínive era una nación pagana, pero Dios usó un verdadero profeta para dar un mensaje de amonestación. ¿O qué hacemos con Noé? Porque esa generación se había corrompido y Dios levantó un profeta para advertirle al mundo que venía el diluvio. Dios puede usar profetas para hablarle a su pueblo y Dios puede usar profetas aún si Él quiere para hablarle a naciones o el mundo. Punto número 10, no era fácil ser profeta y casi nadie quería ser profeta. No es que todo el mundo se peleaba por ocupar la primera línea para decir yo quiero ser profeta. No era fácil, les podía costar la vida y muchos de ellos literalmente murieron por el mensaje que Dios les dio, que dieran a reyes, a naciones o a individuos. Además de ellos, en el segundo tema vimos que así como Dios tiene profetas verdaderos, también hay falsos profetas. Y Cristo nos advierte de cuidarnos de estos falsos profetas. ¿Cómo saber quién es un falso profeta? Bueno, estudiamos ya que el mensaje de estos profetas, yo no tengo un problema en decirle profeta. La pregunta es si es verdadero o falso, esa es la única pregunta. Profeta es portavoz, la pregunta es la voz de quién está escuchando, la voz de quién está recibiendo y traspasando ese mensaje. Cristo dice que hay falsos profetas y el mensaje de ellos contradicen el testimonio de las Sagradas Escrituras. Por eso podemos saber que no vienen de Dios. Contradicen lo que dice el Antiguo y el Nuevo Testamento y traen un mensaje completamente nuevo, diferente y contradictorio al de las Escrituras. Además aprendimos que los falsos profetas quebrantan la ley de Dios. Y no solamente quebrantan, son un mal ejemplo para el pueblo y el pueblo imita lo que ellos hacen de quebrantar la ley de Dios. Los falsos profetas hablan también en nombres de otros dioses, pero también pueden hablar en el nombre de Jehová y al mismo tiempo en el nombre de otros dioses. Tienen, según las Escrituras, el espíritu del enemigo, o según la palabra del Señor, el espíritu de la inmundicia. Por eso se decía que habría espíritus de demonios. Se levantarían falsos profetas, no con el Espíritu Santo, pero con el espíritu del enemigo. Aprendimos también que Satanás no conoce el futuro. Por lo tanto, los falsos profetas tampoco. Por eso Satanás inventó toda clase de falsos profetas con artimañas, como por ejemplo la lectura de la mano, el esoterismo, astrología, brujería, adivinación, la magia. ¿Por qué? Porque están adivinando, no conocen el futuro porque su maestro, que es el enemigo, tampoco lo conoce. Pero entonces aprendimos en el tema anterior que en el tiempo del fin Dios tendrá verdaderos profetas. Ese fue nuestro tema de la semana pasada, bíblicamente. Y recuerden, todo lo que he estudiado, no he usado una sola cita de Elena de White. Solamente pura Biblia y texto sobre texto. Y bíblicamente probamos que habrá profetas verdaderos en el tiempo del fin. Pero también aprendimos que se levantarían falsos profetas. Mateo 24 y Mateo capítulo 7. Y el punto número 3 es que Dios nos ha dado las claves para reconocer la diferencia entre los dos. Entonces, en base a eso, he mencionado la semana pasada que no tengo ningún problema en que cualquier iglesia de cualquier denominación se levante diciendo que tienen profeta. No tengo problema de eso. Dios puede levantar profeta de donde Él quiera. Y Dios puede hablar a través de quien Él quiera, cuando Él quiera, como Él quiera. Y si Dios quiere hablar a través de un burro, lo va a hacer. Bueno, ya lo hizo. O sea, ¿quién le pone límites a Dios? Es más, la palabra del Señor dice que si nosotros no hablamos, las piedras van a hablar. O sea, Dios es el que llama. No es una iglesia el que llama, no es un pastor el que llama. Dios es el que llama a sus escogidos. Y literalmente habrá profetas verdaderos en el tiempo del fin. La pregunta es cómo reconocer cuál viene de Dios y cuál no viene de Dios.
La gran mayoría de iglesias pentecosteses tienen profetas. A mí me ha tocado ir a muchísimas iglesias pentecosteses y siempre me presentan profetas. Me ha tocado que en campañas evangelísticas que he dado viene gente y decir, yo soy profeta. Y he visto muchos profetas en muchas iglesias. De hecho, la iglesia de los mormones tiene un profeta. Y con las planchas de oro, según el testimonio del libro Mormón, le dio Dios el espíritu de traducción y de ahí salió el libro Mormón y dice que es de los santos de los últimos días. Pero también la iglesia adventista dice que tiene un profeta. Y el nombre de esta profetisa es Elena G. de White, una mujer. ¿Quién era Elena G. de White? Bueno, el tiempo que me queda voy a hacer como un viaje biográfico para poder entender y tener un contexto de quién era esta mujer que la iglesia adventista ha reconocido y ha aceptado como profeta verdadera del Señor. Quizás para algunos que nunca han escuchado de Elena de White va a ser la primera vez que escuchen un estudio más detallado acerca de ella, y aún para el mismo adventista va a haber un montón de cosas que ustedes van a aprender que quizás no sabían acerca de Elena de White. Así es que vamos a comenzar. ¿Quién era la familia de Elena de White? Bueno, el papá de ella se llamaba Roberto Harmon, señor, y vivió del 1786 a 1866. La mamá de Elena de White se llamaba Eunice Gold Harmon, por eso es Elena G. de White, Gold. Y de White cuando se casó con el que habría de llegar a ser su marido, Jaime White. La familia de Elena de White tuvo hermanos y hermanas: Carolina Harmon, Harriet Harmon McCann, que se casó con un pastor en Kansas, John Harmon, que llegó a ser un hombre de negocio, Mary Plummer Harmon, que se casó con Hazel Foss, que era el hermano de Samuel Foss, y Sarah Harmon, que se casó precisamente en 1851 y tuvieron 2 niños. Y entonces tuvo también un hermano que se llamaba Robert Harmon Jr. No vivió tanto tiempo a comparación de otros, pero este hermano fue el único de la familia de Elena de White que se convirtió en adventista del séptimo día. Ahora, lo interesante del asunto es que el trasfondo religioso de Elena de White era de la fe y la confesión metodista. La historia nos dice que cuando vino la reforma protestante en Europa, bajo Martín Lutero, Zwinglio, Tyndale, Melanchthon y Juan y Carlos Wesley, ellos vinieron para Estados Unidos y fundaron la iglesia metodista. La familia de Elena de White venía de esa descendencia, de la fe metodista, y su membresía la tenían en la fe metodista. Ahora, Elena de White tenía una hermana gemela, que fueron precisamente de las últimas de la familia. La hermana de Elena de White se llamaba Elizabeth, y ella de cariño le decía Lizzie, y cada vez que ella le escribía cartas, así le decía de cariño, Lizzie, pero es una referencia a Elizabeth. Eran hermanas gemelas. Lizzie o Elizabeth después se casó con Rubén y nunca, esto es importante entender, nunca Elizabeth aceptó el don profético de Elena de White. No lo aceptó. De hecho, hay muchísimas cartas que Elena de White le escribió a su hermana gemela animándola a aceptar a Jesús, animándola a rendirse a los pies de su Salvador, pero su hermana nunca quiso aceptar. Ahora, la hermana había llegado a ser religiosa, creía en las cosas del Señor, pero algo pasó en su vida que le cambió para siempre su pensar. Y tuvo que ver con que la iglesia metodista rechazó el mensaje de Guillermo Miller, que decía que Cristo venía pronto por segunda vez, y la familia de Elena de White lo aceptó, y la iglesia metodista, por haber aceptado el mensaje de Miller, los borraron de la iglesia metodista. Esto golpeó fuertemente a Elizabeth, y parece ser que eso le ayudó a perder la fe. Elena de White muchas veces intentó reanimar a su hermana para que aceptara a Jesús,
para que aceptara al dulce Salvador, pero nunca su hermana Elizabeth, la que Elena de White quería tanto como su hermana gemela, nunca aceptó el don profético. Ahora, ¿quién era Elena de White? Lo interesante es de que, y voy rapidito en su nota biográfica, nació en Gorham, Maine, el 26 de noviembre de 1827. Ya habíamos dicho que los padres de ella eran metodistas, pero en la vida de ella sucedió algo a muy temprana edad. A los 9 años, muy pequeñita, en una ocasión que estaba regresando de la escuela junto con su hermana Lizzie, sufrió una desgracia, y esta desgracia le habría de afectar el resto de su vida de forma emocional, pero también de forma física. En Life Sketches, página número 17, se menciona precisamente esta declaración. 9 años. Lo que sucedió es de que una niña parece que le estaba haciendo bullying a la salida de la escuela, y cuando las dos pequeñitas, tanto Lizzie como Elena, van de regreso a su casa, la niña con otras niñas venían molestando a las dos pequeñitas. Entonces Elenita, que tenía 9 años de edad, una edad tierna, bien chiquitita, ella volteó para ver a la muchacha que les estaba gritando, sin saber que poquito tiempo antes la niña había agarrado una piedra y se las había aventado a las niñas. Cuando Elena volteó, la piedra le golpeó el rostro, le rompió el tabique de la nariz, le quedó deformado el tabique, y el resultado de esta grave pedrada que recibió es que estuvo en cama, en cama, por 3 semanas. Para este entonces, su papá no estaba en casa. De hecho, ella llega a mencionar que después de varias semanas quedó tan flaquita que parecía un esqueleto. Cuando su papá regresó y vio a Elena cómo le había quedado el rostro, el papá mencionó que no reconocía a su hija. No la podía reconocer de tan mal que el rostro le había quedado en aquel entonces. Y ustedes saben, la medicina en aquel entonces no es como hoy en día. No había cuestiones de reconstrucciones faciales, cirugía estética. La gente tenía que lidiar con sus desgracias que los acompañaban el resto de la vida. Así es que ella perdió mucho peso, estaba muy enfermiza, y el resultado de esta situación provocó que ella se saliera de la escuela. Ya no pudo asistir, no terminó ni siquiera su educación primaria, lo que le llamamos la educación elemental. Por el resto de su vida, como consecuencia de esta desgracia, quedó desfigurada de su rostro. Cada fisonomía de su cara parecía haber cambiado. La vista era más de lo que se podía soportar. El tabique de mi nariz, dice ella, había sido quebrado. La idea de llevar esta carga de por vida era insoportable. No puedo ver el gozo en mi vida. No deseo vivir. Y no puedo tampoco morir, ya que no estaba preparada. Claro, tenía 9 años. Pobrecita, su vida le cambió de la noche a la mañana. Se sentía triste, se sentía deprimida. Todo el mundo se le quedaba viendo. Ponte en el lugar de ella. ¿Cómo vas a salir tú a la calle y todo el mundo se te queda viendo, criticándote, burlándose de ti? Fíjate cómo le cambia a la gente la vida en un minuto. Y Elena de White, a su tierna edad, 9 añitos, va a quedar desfigurada de su rostro por el golpe que recibió en su cara. Nunca regresó a la educación formal después de esta tragedia, y 50 años después de que le pasó esta desgracia, escribió Review and Herald, 25 de noviembre de 1884. Lo que por un tiempo parecía algo difícil de llevar, se ha probado de ser una bendición disfrazada. El golpe cruel que quitó mi gozo terrenal significó voltear mis ojos hacia el cielo. Tal vez nunca hubiera conocido a Jesús si no hubiera tenido el dolor que opacó mis tiernos años, que me llevó a encontrar consuelo en Él. Y saben, cuando leí esta cita casi me hacía llorar, porque el apóstol Pablo dice que los que aman a Dios, todas las cosas siempre son para bien.
Y ella encuentra que en este aguijón en la carne, como el apóstol Pablo, en esta desgracia, hizo que volteara sus ojos hacia el cielo y encontrara consuelo. ¿En quién más lo iba a encontrar? En su familia, en sus amigos. La vergüenza, solo encontró el refugio que ella tenía de su desgracia en los tiernos brazos de Jesús. Elena de White desde una edad muy temprana había sido conocida por tener interés en la espiritualidad. Y de hecho, la historia de ella dice que a los 12 años, Elena aceptó a Jesucristo como su Salvador personal. Para que tengas una idea más o menos de la edad de Elena, Allison tiene 12 años. Pues a esa edad ya el corazón tierno de ella ya le pertenecía a Jesús. Y no es interesante que a los 9 le pasa la desgracia y 3 años después lo acepta abiertamente como su Salvador personal. 2 años después, a los 14, Elena de White va a ser bautizada. Y tanto en ese momento ella como su familia, miren cómo las cosas de la providencia van pasando, no todo la desgracia que le había pasado, pero entonces hay un predicador que anda por ahí predicando que Cristo pronto va a regresar. Es lo que se llamó el tercer reavivamiento de los Estados Unidos de Norteamérica, en donde cientos y miles de personas escucharon por primera vez de labios del predicador Guillermo Miller que Cristo estaba a punto de regresar a la tierra. Elena de White y su familia escuchó también este mensaje. En un principio se horrorizó porque ella pensaba, si Cristo pronto viene, no estoy lista para el encuentro con Cristo. Soy pecadora, me falta mucho. De hecho, más adelante se llega a contar que su mamá la vio en esta situación tan desesperada espiritual que la mamá le recomendó ir a hablar con un pastor, el pastor Leví. Cuando va con el pastor y le cuenta su angustia, su falta de preparación para la venida de Cristo, el pastor le recomendó rendirse a Jesús, confiar en Jesús, que era su mejor amigo. Y si Jesús era su mejor amigo, no tenía nada que tener miedo. Al contrario, debería de ser para ella un gozo y una alegría. Y eso le llenó su corazón. De hecho, después se une a un grupo de oración y no quería orar. Le daba miedo, le daba pena, no quería, imagínense, delante de la gente orar a Jesús, al Rey del universo. Pero finalmente ella abrió su boca y sintió el gozo del cielo. Yo no sé si alguna vez te ha pasado que tú has orado y sientes como la atmósfera celestial cubre el lugar donde tú estás. Orabas triste y viene alegría. Estabas desesperado y te viene la seguridad, porque el Espíritu de Dios se manifiesta. Y ella a su tierna edad sintió esta experiencia espiritual maravillosa. Ahora, resulta ser de que se va a casar y va a conocer a un predicador que había aceptado las enseñanzas de Guillermo Miller, y no solamente las había aceptado, estaba también predicando el mensaje que Cristo pronto iba a regresar. De hecho, en una reunión lo conoció y lo vio por primera vez predicando, y el nombre del que habría de llegar a ser su esposo era Jaime White. Por eso se llama Elena G. de White, el apellido de su esposo. Jaime White era el quinto de 9 niños. En ese entonces las familias eran grandes. Fíjate, solamente para datos de contexto histórico. 90% de la población en los Estados Unidos, en los 1800, 90% de la población vivía en el campo. Y solo 10% vivía en las ciudades. No había tantas ciudades. Las únicas ciudades que habían eran las ciudades del este. Nueva York, Boston, Maine, Massachusetts, Chicago, o sea, todas las ciudades del este, porque la migración que venía de Europa llegaba precisamente al puerto de Nueva York, y de ahí pues ya se distribuía en otros lugares. El viejo oeste no existía todavía. Los estados de California, Arizona, Nevada, todos esos pertenecían todavía para México, y muchos estados todavía no eran parte de la Unión Americana. Y ya después comienzan las historias del viejo oeste, cuando finalmente vienen migraciones del este hacia el oeste y se empieza a poblar la parte oeste donde estaban los indios, y nacen las historias de los vaqueros y todo eso. Pero la gran mayoría de gente vivía en el campo
y solo 10% vivía en las ciudades. Y también las ciudades no eran como hoy en día que tienen 20, 30 millones de habitantes. Eran ciudades pequeñas, 100,000, 200,000 habitantes, y ya se consideraban ciudades bastante grandes. Como todo el mundo vivía en el campo, pues era importante tener mucha familia, pues para sembrar, para cosechar, para la madera, para los inviernos, y toda la parte el frío es terrible. Si alguna vez te ha tocado vivir en Chicago, en Wisconsin o por allá en Nueva York, tú sabrás de lo que estoy hablando. Entonces, mientras más niños había, era mejor. Y Jaime White era el quinto de una familia de 9. Desde muy pequeño, Jaime White era muy pobre. Y esto lo mantuvo fuera de la escuela hasta los 19 años. De hecho, la única educación formal que él tuvo fue de 29 semanas. Él también venía de un contexto religioso, pero él no era metodista. Él pertenecía a la fe, la conexión cristiana. Y de hecho, muchos que se unieron a predicar el mensaje adventista, porque la palabra adventista significa venida o advenimiento, y como ellos decían que Cristo venía, los conocieron como adventistas, los que predicaban la venida de Cristo. En una ocasión, él escuchó la predicación de Guillermo Miller y fue completamente conmovido. Creyó que Cristo regresaba, decidió prepararse para el día de su venida, y no solamente prepararse, sino predicarle a los demás que Cristo pronto regresaba. Desde 1842 y 43 dedicó pues prácticamente sus años a predicar y predicar donde quiera que el Señor lo llevara. Y en el año 1843 lo ordenaron como ministro para poder bautizar y hacer las obligaciones del pastor ordenado. Antes de 1844, Elena de White o Elena Harmon conoce a Jaime White y empezaron una amistad que empezó a madurar, pero no se habían casado, porque ellos tomaron la decisión que primero Dios tenía que aprobar su relación. Y si ellos estaban seguros que esa relación era aprobada por Dios, entonces en el temor de Dios habrían de proceder. Fíjate qué bonita pareja, ¿no? O sea, tenían un contexto espiritual, amaban a Dios, ponían a Dios en primer lugar, los dos. Eso es importante. La Biblia dice andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Y en este caso, la base y plataforma de fe para los dos era la santa palabra de Dios. Al final del día, pues se casaron. Y la ceremonia fue hecha en Portland, Maine, el 30 de agosto de 1846, o sea, 2 años después del gran chasco. Para este entonces, Jaime White tiene 25 años de edad y Elena solamente tiene 18 años. Claro, bien jovencita, ¿verdad? Antes las mujeres se casaban hasta de 14, 13 años. Todavía hay lugares en el mundo que se casan a edades bien tempranitas. Entonces, Jaime White era mayor de edad. Por supuesto, él iba a morir primero. Y Elena de White iba a ser viuda por muchos años. En un segundito les voy a hablar acerca de eso. Ahora, en su matrimonio hubo dificultades iniciales financieras, como en todos los matrimonios que recién se casan. No me digan que una persona que ya se casó ya tiene casa, carro, trabajo, dinero en el banco y de todo. No, los que nos casamos a veces no tenemos ni una mesa para comer. O sea, recién en el matrimonio es medio complicado. Y en el matrimonio de Elena de White, inicialmente empezaron a vivir su vida matrimonial con otras familias. Por ejemplo, la misma casa Harmon y después la casa de los Stockbridge. Comenzaron su vida con muebles prestados, pero estaban decididos pues ya a salir en independencia económica y no tener que vivir con otros o con muebles de repente prestados. Jaime, muy interesantemente, nunca tuvo una salud robusta. Sí, amplía la toma, hermano César. Nunca tuvo una salud robusta y le da parálisis el 16 de agosto de 1865. La parálisis parcial lo obligó a ser hospitalizado en nuestro hogar en la colina, así se llamaba el hospital, operado por el doctor Jackson en Downsville, Nueva York. Pero más adelante, ya Elena de White había tenido su primera visión. El Señor le había mostrado a Elena a sacar a su esposo de este hospital y llevarlo a otro lugar, a lo cual Elena de White hizo caso. También había problemas cuando tuvieron su primer hijo, que se llamaba Edson,
con la cuestión de la educación. Por ejemplo, Jaime White tenía un punto de vista de amor duro para corregir los errores de sus hijos. O sea, Jaime White era duro. Pero Elena de White tenía una forma más de amor y conciliación para tratar con los hijos. O sea, era como una madre más materna. Y de repente la diferencia de opiniones de cómo educar a Edson, a veces de repente les trajeron algunas dificultades, como a toda pareja, que de repente tienes hijos, nunca habías tenido la experiencia y de repente tu esposa cree que de una manera es la mejor y tú como varón crees que otra manera es la mejor, pero todas sus diferencias las ponían en el altar de la oración para pedir el consejo del Padre Eterno. Con el paso del tiempo, la condición de Jaime deterioró. Jaime sufrió eventualmente cambios de personalidad y aún de carácter. De hecho, la cita en la carta 66, mayo 16 de 1866, y está en inglés, y a partir de aquí muchas citas las voy a poner en inglés y las voy a traducir. Dice ahí: yo debería de usar la cabeza que Dios me dio hasta que Él revele que estoy equivocada. Dice, tu cabeza no debería ponerse sobre mis hombros. Dice, manténla en donde pertenece y yo trataré de honrar a Dios usando mi propia. Me encantaría escuchar de ti, pero no pierdas tu precioso tiempo y fuerza en dándome clases en asuntos que son de mera opinión. Claro, para que Elena de White llegue a decir eso, más adelante en el libro El Hogar Cristiano, que es un libro que les recomiendo a todos los que se van a casar, y los que ya están casados deberían de leer ese libro. Es como la segunda Biblia del hogar, por así decir. Es un libro maravilloso, se llama El Hogar Cristiano. Ella explica que la mujer nunca debería de perder su individualidad para concedérsela a su esposo y convertirse en un robot. No, la mujer tiene su forma de pensar, Dios le dio una razón y una cabeza. Pero hay mujeres que en el nombre de la sumisión sacrifican su conciencia y sacrifican sus ideas y su forma de pensar solo por quedar bien con el marido. Elena de White no era así. Elena de White tenía su propia forma de pensar y lo que le decía a Jaime, bueno, eso es lo que tú dices, pero es una opinión. Prefiero consultar a Dios porque yo quiero honrar a Dios. Ella estaba consciente que los hijos no eran ni de Jaime ni de ella. Los hijos, como dice la Biblia, son herencia del Señor. Una cita muy interesante. El 6 de agosto de 1881, a los 60 años, mira qué jovencito, muere Jaime White y habían estado ya casados por 35 años. Claro, eran jovencitos cuando se casaron. Y entonces ella cita en Mensajes Selectos, página 227, 1902, muchos años después de su muerte, su simpatía y oraciones y lágrimas es porque se le extraña mucho, mucho. Nadie puede entender esto como yo misma, pero mi trabajo tiene que ser realizado. Elena de White sufrió la pérdida de su esposo y el resto de su vida y de su ministerio va a tener que realizarlo sola, viuda, llorando, con lágrimas y con tristeza, pero sabiendo que había recibido un llamado de Dios, porque era un ser humano y sufría y le dolía la muerte de su esposo, pero tenía que seguir trabajando por Dios. Después en la carta 17, 12 de septiembre de 1881, ella escribe, extraño al Father, y de hecho ella muchas veces a Jaime White le llamaba Father, como padre. Y eso es así. Por ejemplo, mi esposa a mí me dice, papi, y yo a ella le digo, mami. O sea, entonces ella a Jaime White le decía, padre, dice, lo extraño más y más. Y especialmente siento su pérdida cuando estoy aquí en las montañas. Y yo siento cosas diferentes en las montañas con mi esposo en las montañas que sin él. Dice, soy de la opinión que mi vida fue cambiada con mi esposo y que es imposible para mí estar con una carga tan grande sin él. Claro, lo que ella está diciendo es de que lo extraña.
lo extraña, tiene muchos sentimientos, pero pues tiene que hacerlos a un lado para cumplir la obra de Dios. Ahora, se volvió a casar Elena de White después de que murió Jaime White. Claro, ella todavía le faltaban muchos años, murió en el año 1915 en California, después de que cae de unas escaleras. Ella estaba muy ancianita, pero se volvió a casar ella. Bueno, he citado en mensajes selectos, desde hace 21 años atrás, cuando fue privado de mi marido por su muerte, no he tenido la más mínima idea de volverme a casar. ¿Por qué? Pues no es porque Dios lo prohíba, porque obviamente siendo viuda se podía volver a casar. Dice, no. Pero yo veo que mantenerme sola es mejor para mí, porque nadie debería de sufrir conmigo en llevar adelante la obra que Dios me ha confiado. Ahora, esta es una declaración muy interesante de escuchar de Elena de White. Les explico por qué. El próximos temas voy a explicar que ella sufrió muchos ataques en contra del don profético. Y de hecho, muchos que no aceptaron el don profético de ella, muchos y los más férreos, ácidos y amargos detractores de ella como profetisa del Señor, muchos de ellos vinieron dentro del mismo seno de la iglesia. Y ella le pasó a sufrir. De hecho, en una ocasión le escribió una carta a Urias Smith, que fue uno de los pioneros de la iglesia adventista, diciéndole, y tú no vas a decir nada para defender el don profético, porque ella se sentía que estaba sola y se sentía triste. Y déjame decirte, la obra de profeta, como hemos dicho en los temas anteriores, no es nada fácil. No es como un concurso de popularidad. Ah, mira, él es profeta y que todo el mundo me entiende, con honores. No, al profeta lo apedreaban, lo aserraban, lo mataban, lo encarcelaban, lo decapitaban, porque dar el mensaje de Dios pisaba muchos dedos del pie. Pero el profeta no tenía que estar de acuerdo con el rey, no tenía que estar de acuerdo con líderes. Era el mensaje de Dios, gustara o no gustara. Y ella en muchas ocasiones sabía que llevar la obra de Dios era bien complicada y difícil. Por eso ella dice, yo no le quiero poner esta carga a mi próximo marido si es que me llegara a casar en la obra que Dios me confió a mí. Entonces ella toma la decisión de no casarse. Y dice también, no debería haber nadie que tenga el derecho a influirme de ninguna manera en referencia a mi responsabilidad y mi trabajo en llevar el testimonio de ánimo, pero también de reprobación. Así es que después de que muere Jaime White, nunca más se casa, queda viuda hasta el día de su muerte en 1915, con dolor y con tristeza, pero cumpliendo el llamado de Dios. Ahora, mientras estuvo casada con Jaime White, punto número 4, y son 7, tuvo hijos. Ahora, esta es una foto antigua, está muy bien reconstruida. Las originales que yo vi están muy viejecitas. La que encontré está bastante bien construida. ¿Y cuáles eran los hijos que Elena de White tuvo? Bueno, uno era James Edson White, que era precisamente Jaime White Jr. Pero para que no lo confundieran con Jaime White, pues para evitar la confusión le decían Edson. Por eso es más bien conocido como Edson en vez de Jaime White, porque el papá se llamaba Jaime White. Y de esa manera lo diferenciaban de su padre. ¿Qué es lo que hizo a Edson White? Bueno, Edson White se convirtió en un misionero a los esclavos afroamericanos en los estados del sur, y a menudo su vida corrió riesgos y peligros por los dueños de los plantíos. ¿Qué es lo que pasa? Todavía no está la declaración de Lincoln de la libertad de los esclavos, y el sur, los esclavos eran tratados como animales. Literalmente, en los campos de algodón los trataban peores que bestias. Más adelante Elena de White va a escribir condenando la esclavitud, diciendo que todos venimos de una misma sangre y que no tenemos derecho a maltratar a aquellos que son creación de Dios, hablando de los esclavos. De hecho, la historia cuenta que muchos esclavos que vivían del sur, ella les dio refugio en su propia casa. Y fíjate, había pastores que tenían decenas de esclavos en su casa y los veían como que no tenían alma y los maltrataban. Ya en edades muy tempranas Dios le había revelado a Elena de White que no deberían de discriminar a los esclavos,
y los esclavos también tenían derecho de conocer al Dios del universo. Su hijo, Edson White, es el primer pionero, por así decir, en la educación adulta de lectura y de escritura y desarrollo, porque los negros no sabían leer ni escribir. Entonces, y nadie les quería enseñar ni a leer ni a escribir. ¿Por qué razón? Pues porque eran esclavos. O sea, ¿para qué tienen que aprender a leer y escribir? Más bien son como bestias de carga. Si los veían, pues él, cuando sabe el mensaje del Señor, él se va al río Mississippi y otros ríos y él está enseñando en una educación para que los negros afroamericanos, esclavos, aprendan la lectura y aprendan a leer y escribir. Y claro, los dueños de los esclavos, pues imagínate, dándoles el don de la educación, se hizo grandes enemigos a riesgo de su propia vida. Pero aquí viene el punto de las convicciones. O sea, tú no haces lo que haces por agradar a todo mundo, tú haces lo que haces porque es correcto. E igual que Elena de White hacía lo correcto porque sabía que era lo correcto, su hijo resultó haciendo lo mismo. Y saben que el sistema educativo de Estados Unidos para enseñanza de lectura y de escritura para adultos, Edson White fue uno de los pioneros aquí en Estados Unidos de Norteamérica. Tuvo otro hijo que se llamaba Henry Nichols White. Pasó muchos años de su temprana edad con la familia Stourbridge. Le decían a este niño el dulce cantor, así como a David. Y cantaba bien bonito. O sea, era un niño que le encantaba cantar y cantar. Pero a los 16 años, Henry tuvo un problema de neumonía y a bien temprana edad falleció. Y claro, en este caso fue otro dolor que vino a la familia White. La pérdida de su hijito a los 16 años, que era un buen muchachito. Le llamaban el dulce cantor y por la neumonía fallece a los 16 años. El otro era William Clarence White, le decían Willie. Y de hecho en la iglesia adventista él es conocido así, como Willie White. Después de la muerte de su padre, él se convirtió en consejero, supervisor financiero y acompañante misionero de su madre. Y él sintió el llamado a ir con su mamá pues por todos lados para cuidarla, para protegerla y para ayudarla. Willie fue la mano derecha, literalmente, de Elena de White como su propio hijo. Y después viene John Herbert White. Ahora, de este obviamente no se conoce mucho porque murió bien pequeñito. A los 2 años y medio meses de nacido, a los 2 meses y medio de nacido, murió de epilepsia. Había una enfermedad muy rara en aquel entonces que le llamaban el fuego de San Antonio, que les daba a los niños una fiebre gigantesca. Y ustedes saben que a cierta temperatura, cuando la fiebre está muy elevada, los niños comienzan a convulsionar. Por eso cuando un bebé tiene fiebre, hay que bajarle la fiebre, hay que meterlo a bañar, a la regadera, ponerlo en el bathtub para que se le baje la fiebre, porque si la fiebre sigue, convulsionan, y una vez que hay convulsiones, hay muerte de neuronas cerebrales. Es muy complicado. Pues el bebito, a los 2 meses y medio, falleció. Y esto le dolió grandemente a la familia White, la pérdida de 2 hijos. Y claro, los que restaban quedaron en la fotografía que ustedes ven ahí enfrente. ¿Saben qué es interesante? Mucha gente piensa, los profetas son intocables y no les pasa nada. No, es al revés, sí les pasa. Al apóstol Pablo lo mordió una serpiente. Naufragó, lo apedreaban a cada rato y golpeaban sus espaldas a cada rato y al final terminó decapitado en Roma. No era fácil ser profeta de Dios. Es más, la Biblia dice que Pablo muchas veces le pidió a Cristo que le quitara un aguijón en la carne. Y saben que el concepto del aguijón en la carne de Pablo ha sido un asunto de debate teológico por mucho tiempo. ¿Cuál era el aguijón de la carne? Una enfermedad. ¿Y cuál era? Algunos eruditos que he leído dicen ellos que posiblemente el aguijón de la carne de Pablo era que después que cayó del caballo y se quedó ciego, y cuando Ananías 3 días después le pone las manos y vuelve a ver, Pablo volvió a ver, pero ya no vio bien. Por eso Pablo tenía un secretario, tenía un amanuense. Y de hecho Pablo en algunas de sus cartas dice, la carta no la escribí yo, pero la firma es mía. Pero vean cuán grandes letras firmo. O sea, como diciendo, el amanuense tiene una letra de un tamaño, pero la mía, como no veía bien, pues entonces escribía medio grandote, ¿no? Entonces algunos dicen que pues ya no pudo ver exactamente bien como antes.
y 3 veces le pidió a Jesucristo que le quitara el aguijón, pero Jesús le dijo, no, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y eso fue lo que lo mantuvo cerca de Cristo. Aunque tenía aguijón en la carne, se mantuvo cerca de su Redentor. Ahora, a edad muy temprana, Elena de White tuvo su llamado y tuvo lo que en la iglesia adventista se conoce como su primera visión. Para este entonces ya había pasado el gran chasco de 1844. La gran mayoría que había aceptado el mensaje bajo Guillermo Miller y decenas de pastores de un montón de iglesias que predicaron y miles de personas distribuyendo literalmente millones de panfletos con periodiquitos de la verdad presente, Signs of the Time, el clamor de medianoche, regándolo por todas las ciudades, teatros, comunidades. De hecho, nació el concepto de la gran carpa. O sea, que hacían como una carpa de circo para meter la gente porque no había teatros tan grandes para albergar las multitudes que venían a escuchar el mensaje de Miller y de otros predicadores. Y finalmente, después del gran chasco, que la gente se desilusionó, regresaron a sus iglesias, los que quedaron trataron de investigar qué es lo que había sucedido. De hecho, yo tengo sermones donde explico todo esto en detalle. Ahorita no lo voy a explicar, solo estoy hablando de quién era Elena de White. Y finalmente tiene su primera visión. La primera visión es lo que se conoce hoy en día como el camino angosto. Y el pintor adventista Alfred Lee hizo una representación pintada de la primera visión de Elena de White con el camino angosto. Y esto está precisamente en el mural de la Conferencia General en Washington de los Adventistas del Séptimo Día, en donde muestra que ella venía un camino largo, largo, largo. Comenzaba en la tierra y finalizaba en la patria celestial. Y resulta ser, si amplía la toma, hermano César, resulta ser que el pueblo adventista va caminando, ¿ok? Y hay una luz debajo de ellos que los está guiando hacia la patria eterna y celestial. Esta luz, ella menciona que se le dijo que era el clamor de medianoche. He aquí, el marido viene. Y mientras el pueblo adventista no desviara su vista de la ciudad, del camino y de esa luz, estaba seguro. Pero algunos desviaban su atención y empezaban a caer en el abismo y perdían la fe. Y claro, eso fue una directa referencia a aquellos que negaron el mensaje y por lo tanto ya no continuaron en el camino. Este fue el inicio de lo que serían cientos y cientos y cientos de visiones que el Señor habría de darle a Elena de White, que muchas de ellas se las vamos a compartir a partir del sábado que viene, en mensajes muy interesantes, que tal vez ustedes van a decir, ¿ella recibió mensajes acerca de eso? ¿O acerca de aquello? De hecho, al final del tema les voy a compartir solo unas pequeñas citas para que ustedes las puedan ver. Ella escribió en Review and Herald en el año 1906, cuando esta obra me fue dada, le pedí al Señor que esa carga se la pusiera a alguien más. El trabajo era tan grande y tan amplio y tan profundo que yo tenía el miedo que no lo podría hacer. Pero por su Santo Espíritu, el Señor me ha capacitado para hacer su obra, la cual Él me ha dado. Saben, no voy a explayarme mucho en eso, pero antes de ella, 2 personas habían recibido el llamado de Dios para ser profetas y los 2 eran varones. Uno de ellos era una mezcla de 2 razas. Recibió el mensaje de Dios, igual que Elena de White, pero no lo quiso. La visión le fue quitada y le fue dado a un segundo. El segundo, cuando vio la gran carga que iba a ser puesta sobre sus hombros, tampoco lo aceptó. Y entonces Dios hace el llamado ahora a lo más débil de entre lo débil, a una muchachita que no tenía educación. De hecho, si tú has visto una carta original de Elena de White y tú ves la letra, parece jeroglífico. O sea, ni la entiendes porque ella no terminó ni la escuela. ¿Recuerdas la pedrada que le dieron? No tenía realmente educación, no escribía muy bien, no había realmente terminado su educación formal, era enfermiza, era frágil, a cada rato se desmayaba, era jovencita.
Imagínate que cuando ella recibe su visión, tiene la edad de cristal. Una jovencita, ahora una jovencita hablándole a la gente, adulta, anciana, viejos, pastores. Entonces es como que se sentía tan frágil y tan sola que le dijo al Señor, no, Señor, no pongas esa carga sobre mí. Pero el Espíritu Santo la capacitó y le dio la seguridad que le ayudaría para cumplir su misión, a lo cual Elena de White aceptó el llamado de parte de Dios y comenzó su oficio de profetisa. Tuvo otra visión en 1844 acerca del santuario, y por esa razón para el pueblo adventista el tema del santuario es importantísimo, porque el mundo protestante en este entonces había rechazado el mensaje de la ley de Dios. Y habían aceptado la idea que la ley fue clavada en la cruz, que la ley fue dada a los judíos, todos los argumentos que hoy en día se utilizan acerca de la ley de Dios para no guardarla ni predicarla. Pero entonces, ella que fue educada de esa manera tiene esa visión y se abre el templo de Dios. Y dentro del templo de Dios ve la Shekinah, la gloria de Dios en el arca. El arca es una cosa y la Shekinah es otra cosa. La Shekinah es la gloria de Dios. El arca es el mueble. Vio el arca y dentro del arca ve las tablas de la ley de Dios y ve que hay un mandamiento que resplandece sobre los demás, el cuarto mandamiento, el mandamiento del sábado. Y de ahí comenzó el estudio acerca de por qué razón en el santuario, en el lugar santísimo, están los 10 mandamientos de la ley del Señor, y empiezan a investigar que lo que habían aprendido, que la ley había sido clavada, que era para los judíos, que fue dada en el Sinaí solo para los judíos, empiezan a aprender que esa ley es santa, es justa, es buena, es eterna. Y que primero pasará el cielo y la tierra antes de quitar una jota o una tilde de la ley de Dios. Y en el santuario comienzan a aprender lo que hoy en día se conoce en la teología adventista como los pilares de la fe adventista. Son 7. Y estos 7 los aprendieron en el santuario, en el lugar santísimo. Todos ellos en inglés comienzan con S. Por ejemplo, el primero es Second Coming, la segunda venida. El otro es State of Death, el estado de los muertos. El otro es la ley de Dios. El otro es la reforma pro salud, y otros más que vamos a estudiar en las semanas que vienen, si el Señor así lo permite. Después tiene otra visión muy, muy controversial, que fue la visión del tren. La visión del tren resulta ser que ve un tren que va lleno de pasajeros por todos lados. Y se le dice que ese tren es el espiritismo. Y cuando ella pregunta quién es el maquinista, se le dijo que el maquinista es Satanás. Y se le dice que el mundo entero iba a subirse en el tren del espiritismo antes de la segunda venida de Cristo. Y que el diablo engañaría al mundo entero haciéndoles creer en el espiritismo, y el mundo lo iba a creer y aceptar. Claro, es fácil decirlo ahorita, pero cuando ella vio esa visión, los brujos los quemaban. Iban a Salem, y en Salem había quema de brujas por todos lados. Del que se pensaba que era brujo, lo quemaban, lo horcaban. Había horcas públicas en ciertos lugares, y las brujas eran condenadas. La gran mayoría de congregaciones en aquel entonces eran muy conservadoras. Los cuáqueros, los de la Conexión Cristiana, metodistas y un montón de iglesias muy conservadoras que no querían nada que ver con el espiritismo. Pero ahora Elena de White recibe una visión diciendo: el mundo entero se va a subir al tren del espiritismo y el maquinista es Satanás. Cuando ella menciona eso, se burlaron en la cara de ella hasta más no poder. Hoy en día nadie se ríe mucho, porque literalmente el mundo entero se subió en el tren del espiritismo. No hay película que no saque el taller de Satanás, que se llama Hollywood, que no tenga películas de brujería, de hechicería, el despertar del diablo, la ouija, el retorno de los muertos vivientes. Y saben, no hay caricatura que no tenga brujería. No hay película de Disney que no tenga brujería y hechicería.
páginas en el internet a reventar de brujería. Nuestros niños están aprendiendo hechicería. Montón de niñas comprando velas de amarres de enamoramiento para sus novios. ¿Y dónde lo están aprendiendo eso? En páginas de Disney. Cómo hacer brujería para que tu novio se enamore de ti. Saben, eso hace 150 años les hubiera costado la vida. Hoy en día, hermanitos, les pagan a la gente para hacer brujería. La serie más vendida a nivel mundial se llama Harry Potter. $1,000 millones le pagaron a la autora de los libros que después hicieron películas. ¿Y sabes para quiénes son esas películas? Para los niños, para enseñarles brujería. Así se llama, un castillo donde todo el mundo va a aprender brujería y hay fantasmas, hay demonios, hay de todo y los niños van para aprender brujería. Y esa visión, Elena de White la recibió a edad muy temprana, la visión del tren, y decía, antes de la venida de Cristo, el diablo amarrará y engañará al mundo en la falsa doctrina del espiritismo. Qué interesante. Y más visiones que la semana que viene voy a compartir si el tiempo nos da. Vamos a hablar un poquito acerca de Elena de White. ¿Cómo era ella como persona? Bueno, ella tenía luchas, debilidades como cualquier ser humano, tenía fortalezas, pero también tenía muchas dificultades que tenía que enfrentar. Siempre luchó con la enfermedad y la debilidad física a pesar de haber recibido ya visiones de parte de Dios. En términos generales, ella siempre vivió en la pobreza porque la gran mayoría de lo que tanto Jaime como ella tenían, lo ponían en la obra de Dios. Por ejemplo, una visión que ella recibió era que ella veía que había que poner casas publicadoras para hacer libros en muchos países. Esa fue la visión que recibió. Y ella veía centros de luz con imprentas en todos lados, y de ahí nace la idea de las casas publicadoras adventistas, que hoy en día hay pues a nivel mundial. Y prácticamente ella dio el ejemplo porque tuvo que vender una silla de su casa, de su comedor, para comprarse una pequeña planchita de una imprenta que a mano tenían que meter el papel, poner la tinta y hacer los periodiquitos de La Verdad Presente, Signs of the Time, con su ejemplo. Ella prefirió con sacrificio vender cosas para que avanzara la obra del Señor. Y eso siempre la caracterizó a ella, un espíritu de sacrificio. Primero la obra de Dios, primero la obra de Dios, primero la obra del Señor. De hecho, en una cita ella dice, me he levantado poquito después de las 5:30 de la mañana, he ayudado a Lucinda a lavar platos, he escrito después hasta la noche y he hecho lo necesario cosiendo. Me he quedado levantada hasta la medianoche y he hecho las cosas de lavar en la familia, y no se lavaba con lavadora, era a mano, después de que mis días de escribir se habían terminado, y frecuentemente he estado como en el estado de una persona intoxicada, o sea, todo cansada, mareada, o sea, estaba cansadísima del día de trabajo, pero gracias a Dios que Dios me ha sustentado. ¿O tú pensabas que por ser profeta no lavaba la ropa? Tú pensabas que por ser profeta no cocinaba. Ella tenía que hacer sus labores y después escribía el mensaje de Dios. A veces hasta la medianoche se quedaba escribiendo las revelaciones que el Señor le daba. Además de eso, ella trabajó arduamente para educar a su familia, para servir a Dios y cumplir la misión. Y eso es algo que me gusta mucho de Elena de White. Le gustaba no solamente ella servir a Dios, sino detrás de sí trajo a sus hijos para el servicio de Dios. Pero con el ejemplo se predica, hermano, con el ejemplo. Porque hay padres que quieren que sus niños le sirvan a Dios y ellos no le sirven. ¿Cómo un padre le va a decir a su hijo, ora si él nunca ora? ¿Cómo un papá le va a decir a su hijo, trae gente a Cristo si él nunca ha traído una persona a los pies de Cristo? Los hijos aprenden lo que ven en nosotros. Sus hijos fueron misioneros porque ella fue una misionera que sacrificó por la obra del Señor. Claro, en este servicio que hizo a Dios, pues tuvo las pérdidas que todo ser humano podemos tener. Perdió a su esposo, perdió a sus 2 hijos. Y hay una cita que me encontré de ella que se las quiero compartir, Mensajes Selectos, página 14, 1903. Mira, esta cita me impresionó. A veces, dice ella, a veces me siento deprimida y tengo que luchar en contra de ese sentimiento. Wow.
Dice, yo sé que Dios quiere que haya gozo en nosotros y que ese gozo sea completo. Y Él tiene un cielo lleno de bendiciones. Las bendiciones que Él nos da si nosotros las tomamos. Depresión, sí. A veces ella se deprimía, era un ser humano. Elías no dijo, Jezabel, te mato donde te vea. ¿Y qué hizo? Agarró y se fue huyendo y se escondió en una cueva. Pedro, cuando Cristo es entregado en la cruz, abandonó a Cristo, ¿verdad? Y se ocultó y hasta lo negó 3 veces. Elena de White había momentos en su vida que se sentía triste y deprimida. A veces la carga era mucha, era como ir en contra de la corriente. Y luego sin marido y habiendo perdido 2 hijos. Era una carga demasiado pesada de llevar a veces para ella. Sigue escribiendo en Life Sketches, página 436. Aún mi cerebro está sobrecargado muchas veces. Dice, su madre parece ser que tiene un gran ánimo en las promesas del Señor, pero su esposo a veces la veía que estaba con tantas cosas en la cabeza. ¿Por qué? Porque lo que ella quería era cumplir la voluntad del Señor. Era bien trabajadora. Si Elena de White viviera hoy en día, ¿qué no estaría haciendo? Viajando para Europa, viajando para Australia, viajando para Centroamérica, para Sudamérica, traductores, traduciéndole. Créemelo, sería una hormiguita que no pararía por nada, te garantizo. Elena de White no sería calientabanca. O ella trabajaría porque lo probó en todos sus años de ministerio hasta 1915, que el Señor le llamó al descanso. Otra cosa que caracterizaba a Elena de White era su profundo amor por Dios. Y mira que dice ella, el incomparable amor de Dios por un mundo que no lo amó. El pensamiento pone al poder de la mente en sumisión y trae al alma y a la mente cautivos a la voluntad de Dios. ¡Qué frase! El incomparable amor de Dios por un mundo que no lo amó. Sí, Elena de White percibía la profundidad de ese amor de Dios en las revelaciones que el Señor le daba. De hecho, en otra cita que escribió acerca de Jesús y la salvación, ella decía, el sacrificio de Cristo como expiación del pecado es la gran verdad alrededor de la cual todas las otras verdades giran. Y en orden para entender y apreciar cada verdad de la palabra de Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, debe ser estudiada de los rayos que salen de la cruz del Calvario. Igual que dijo Pablo, me glorío, y si en algo me tengo que gloriar, es en la cruz de mi Salvador. Después ella dijo en el libro Evangelismo, página 190, les presento delante de ustedes al gran monumento de la misericordia y la regeneración, de la salvación y de la redención. Al Hijo de Dios levantado en la cruz. Elena de White amaba profundamente a Jesucristo. Pero no solamente ella recibió estas revelaciones que confirmaron su amor por Dios y por Jesucristo, sino Dios también le mostró temas de grandísima importancia que eran importantes, necesarios, urgentes, que su pueblo conociera y aprendiera. Por ejemplo, en la educación. Libro de la educación que ella escribió, página número 30, dice, en el gran sentido del trabajo de la educación y el trabajo de la redención, es uno y la misma cosa. Fíjate, educar es redimir. O sea, educar no es para que agarres un título, no. La verdadera educación, Dios le muestra que es para redimir, para una educación como redención. Otro fundamento no puede ser puesto que que ya está puesto, y el fundamento de la verdadera educación, ¿quién es? Es Jesucristo. Bueno, no me voy a explayar en esto porque no es el tema. Pero sabes que hoy en día nuestro sistema educativo tiene una terrible desconexión del maestro con el alumno. El maestro nomás lo califica y al que pasó lo pasó y al otro lo tronó y se acabó.
No hay una integración. La idea de Dios es que el maestro se convierte en un modelo para sus alumnos. Pero la única forma que un maestro pueda convertirse en un modelo, en un ejemplo de influencia para el alumno, es que el maestro se rinda primero a Cristo. Si el maestro no se rinde a Cristo, no tiene nada que compartir. Lo único que va a compartir son palabras, y lo único que sus alumnos van a escuchar es es todo lo que van a escuchar, palabras, 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 pero en la vida de su maestro no ven a Cristo. En la vida de su ejemplo, de su maestro, no ven un ejemplo a seguir. Oh, sí, mi maestro sabe mucho, pero como persona no sirve para nada. Oh, sí, mi maestro tiene su pared llena de títulos, pero como ser humano no vale mucho. Ni tiene amor, ni tiene cariño, no tiene nada por el ser humano. ¿Sabes? La verdadera educación redime. Pero si el maestro no está redimido, ¿cómo va a llevar a sus alumnos a aquel que redime, que es Cristo? Elena de White dice, el fundamento de la verdadera educación es Cristo. Y el maestro, al tener este fundamento, llevará la educación que redime. ¿Y cuál es la verdadera educación que el maestro tiene que llevar a los niños? A Cristo Jesús. No a los brazos de la evolución, no a los brazos de este mundo, no a los brazos del liberalismo, a los brazos de Cristo, su Redentor. Y si el maestro es ese medio, vale la pena la verdadera educación. ¿Sabes cuántos papás hoy en día pagan miles de dólares para mandar a sus hijos a la escuela? A Harvard, a Oxford, a Princeton, tremendas universidades, ¿verdad? Y sus hijitos que amaban a Dios saliendo de esas universidades, lo menos que quieren saber es de Dios. Nada, la Biblia la tiran a un lado y se ríen de la religión y de Dios. ¿Por qué? Porque ese maestro no los redimió, ese maestro los echó a perder, quitó el fundamento de la verdadera educación, que es Cristo. Mira, hermano, perdiste tu dinero y perdiste a tu hijo. Por eso dice la Biblia, ¿de qué le sirve al hombre ganar al mundo? Es al final pierde su alma. La verdadera educación es de hombres y mujeres que Dios los llama para unirse a sus alumnos y llevarlos a los pies benditos de Cristo Jesús. Maestro adventista, ojalá que tú seas maestro por un llamado de redención y no por un cheque. Por un llamado de redención y no por un fondo de retiro. Por un llamado de redención a nuestros niños y no por esperar una pensión que te den cuando te vayas a retirar. Porque ¿de qué te sirve tener tu cheque seguro de retiro si el montón de niños que Dios te puso enfrente no van a ir al reino de los cielos? Mal siervo Dios te va a llamar. Pero qué bonito es que tú como maestro fuiste un ejemplo para tus niños y redimir. Ahora, todo esto que estoy diciendo en los días de Elena de White era revolucionario. Era revolucionario y Dios quiso educar a la iglesia en el verdadero sentido de la verdadera educación. Sigue diciendo ella, padres y maestros de las escuelas ciertamente están descalificados para educar a los niños propiamente si ellos primero no han aprendido la lección del control personal, la paciencia, la amabilidad y el amor. Qué importante posición para los padres, guardianes y los maestros. ¿Te fijas? La educación no entra por letras. La educación entra por ejemplo. Y saben, son conceptos que ahí están, pero a veces nunca los hemos entendido. ¿Sabes? He sido pastor 23 años y realmente nunca entendí el concepto de qué significaba pastorear una iglesia. A veces pensamos que pastorear una iglesia es abrir iglesia para traer miembros. Dios no quiere miembros. Dios quiere discípulos. Id y haced discípulos. ¿Qué significa hacer discípulos? Que el pastor tiene que comer con ellos. El pastor tiene que salir con ellos. El pastor tiene que ser el ejemplo de esa iglesia. El ejemplo en palabra, en honor, en honradez, en conexión con Dios, en control personal. No en decir, yo soy el pastor y aquí se hace lo que yo quiero. Yo soy el pastor y yo tengo la última palabra. Perdón, la última palabra la tiene el Rey del universo y su palabra está escrita aquí. El pastor se tiene que sujetar a la palabra del Señor y por ejemplo, los miembros aprenden de aquel que el Señor puso para hacer una influencia. ¿Por qué crees que Jesús agarró a 12 discípulos, vivían con él, comían con él,
trabajaban con él, aprendieron del maestro. Por eso después les llamaron cristianos, porque ellos reflejaron el carácter del maestro. Lo mismo es en la educación. Los alumnos deberían de aprender de sus maestros, de sus papás, no por idea, sino por ejemplo. Punto número 7, ya con este finalizamos. Hubo 3 cosas que fueron los grandes motores en la vida de Elena G. de White. 3 motores grandísimos. Ustedes pueden encontrar más, pero yo he encontrado 3 motores grandísimos que guiaron el ministerio, la vida y la obra de Elena de White que hizo a través del poder del Espíritu Santo. El primero es su profundo, y cuando digo profundo, amigos y hermanos, es su profundo amor por Jesús. Mire lo que ella escribió. Dejo mi pluma y exclamo: ¡oh, qué amor! ¡Qué maravilloso amor! El lenguaje más exaltado no puede describir la gloria del cielo ni las profundidades incomparables del amor del Salvador. Ella estaba escribiendo y a veces tenía que hacer a un lado la pluma para meditar y decir cuán grande es el amor de Dios. De hecho, más adelante ella va a recomendar que todo cristiano debería dedicar 30 minutos diarios a leer en la Biblia las últimas horas de la vida de Cristo hasta el Calvario. Y con eso el corazón sería enternecido. Con eso el que sería de piedra, el corazón se le hace de carne. El que es vanidoso, egoísta, orgulloso, vaya a los pies del Calvario y aprenda la profundidad del amor. Ella vivía a los pies del Calvario y aprendió a ver cuán grande era el amor de Dios por ella. Sigue diciendo ella en una carta a Elizabeth Banks: amo hablar de Jesús y de su amor incomparable, y toda mi alma está en este trabajo. No tengo dudas del amor de Dios y su cuidado. Y aquí una muchacha que desde los 9 fue con una pedrada disfigurada y todo el mundo se le tiró en contra y perdió a un hijo casi recién nacido y un hijo a los 16 años y luego al marido que tenía 60 años, una mujer que fue golpeada de arriba para abajo, pero dice: no tengo dudas del amor de Dios y su cuidado. Saben, yo he conocido gente que deja a Dios y abandona las cosas de Dios solo porque lo despidieron del trabajo. Ya con eso, pero no duró nada. Si se ahogó en charquito, que serán los ríos de Babilonia, hay gente por cualquier cosa que sacrifica y traiciona a Cristo. Pero una mujer que fue golpeada de arriba para abajo, tener la seguridad de decir: no tengo dudas del amor de Dios y su cuidado y misericordia y capacidad de salvar a todos los que se acercan a Él, eso es una cita maravillosa. Y le escribe ella a su hermana, a Lizzie. ¿Te recuerdas? Mira qué le dice: ¿no crees en Jesús, Lizzie? ¿No crees en tu Salvador? ¿No crees que en Él haya evidencia de su amor por ti al dar su propia vida preciosa para que seas salva? Todo lo que debes de hacer es aceptar a Jesús como tu propio precioso Salvador. Y entonces finaliza diciendo: oro fervientemente para que el Señor Jesús se revele a ti y a Rubén. Qué amor de esta mujer por Jesucristo. Qué amor, aún queriéndole compartir a su propia hermana que la había rechazado ella como mensajera del Señor, aún así queriendo ella compartir el dulce amor que tenía por su Salvador. Y finalmente, en otra cita, en una entrevista que se le hizo a Ella Mae Robertson el 12 de octubre de 1979, y es algo muy, muy, muy bonito esto, lo fui encontrando en diferentes lugares que investigué. Miren qué bonito. Es un recuerdo de la nieta de Elena de White, Ella M. Robinson. Ella tenía alrededor de 30 años cuando Elena de White murió en 1915 y mantuvo una perspectiva de adulta joven. Cuando se le preguntó cuál era su recuerdo favorito de su abuelita, ahora esto se lo está preguntando a la nieta, O sea, ¿cuál fue tu recuerdo favorito de tu abuelita? O sea, de Elena de White, ya había muerto ella. Mira lo que escribió como testimonio su nieta. Y dice así: veo a la abuela subiendo al púlpito.
vestida en su vestido negro suelto, de mangas blancas y cuello blanco, así como en la foto, prendido con un broche. Ella había estado hablando del incomparable amor de Cristo. Al sufrir ignominia y muerte e incluso el riesgo de la separación eterna de su Padre en el cielo al tomar sobre sí los pecados del mundo. Ella, Elena, hace una pausa, mira hacia arriba y con una mano descansando en el púlpito y la otra levantada hacia el cielo, exclama con una voz resonante: oh Jesús, cuánto te amo, cuánto te amo, cuánto te amo. Hay un profundo silencio y el cielo se siente muy cerca. Qué lindo. Ojalá tus nietos pudieran decir lo mismo de ti. Ojalá tus hijos pudieran decir lo mismo de ti. ¿Cuál es el recuerdo de tu papá que ya falleció? ¿Cuál es el recuerdo de tu mamá? Oh, me gritaba todos los días, me decía que no servía para nada. ¿Cuál es el recuerdo? Puede decir cuánto amaba mi padre a Jesús, cuánto amaba mi madre al crucificado. Pues eso lo dijo su nieta. Y no eran solamente palabras de la nieta, porque alguien podría decir, pues es la familia de Elena de White, pues obviamente la abuela. No, por sus frutos los conoceréis. En todo lo que Elena de White escribió, siempre mencionaba el nombre de Cristo. ¿Cuántas veces mencionó el nombre del Señor? Escucha. En todos los escritos que ella escribió, mencionó 37.038 veces la palabra Jesús. 69.277 veces la palabra Cristo. Y 1.583 la palabra Salvador. De la abundancia del corazón habla la boca. Ahora, dejando eso así como está, mira los números. Mira los números. Te voy a hacer una pregunta. ¿Okay? En el último año, en todo lo que has escrito en Facebook, a tus amigos, a la comadre, al vecino, a la compañera, al del trabajo, a los amigos, ¿cuántas veces escribiste la palabra Jesús? ¿Cuántas veces escribiste la palabra Cristo? ¿Y cuántas veces escribiste la palabra Salvador? En la vida de ella había una nota dominante. Y era el amor por Jesús, por Cristo su Salvador. Junta las tres. Jesucristo, mi Salvador. Qué experiencia maravillosa. Qué experiencia maravillosa. ¿Sabes? Los que critican a Elena de White nada más se meten al internet a agarrar cualquier basura que se pone y no tienen la más mínima idea del trasfondo de ella. Es más, te garantizo que la gran mayoría de críticos de ella ni han leído sus libros, ni los han leído. Solamente se ponen a ver las críticas que otro ya puso en el internet, porque estamos en la época del internet, y ni siquiera han puesto a investigar. Yo les preguntaría a los críticos, uno, ¿cuántos libros has leído de ella completos? Dos, ¿cuántas veces ella dijo la palabra Cristo? ¿Cuántas veces ella citó a Jesús como su Salvador? ¿Cuán profundo era el amor de ella por Jesucristo, su Señor? Te garantizo que la gran mayoría de críticos callarán. Porque lo único que te dirán es, bueno, yo sé que en el internet puso falsas profecías y yo sé que en el internet, ya hablaremos de eso la semana que viene. Porque no todo lo que brilla es oro y no todas las acusaciones realmente son acusaciones verdaderas. Las vamos a pesar la semana que viene. Una cosa es real. Desde su niñez hasta su muerte, ella manifestó un profundo amor por Jesús. Pero no solamente manifestó un amor profundo por Jesús, manifestó un amor profundo por la Biblia. Y hay una cita que me encontré de ella acerca de la Biblia que me dejó sorprendido. Escucha lo que ella escribió en Testimonios para la Iglesia, volumen 6, página 393. La lectura y contemplación de las Escrituras sería considerado como una audiencia con el infinito. Si a alguien le gustaba leer la Biblia, era Elena de White. Le encantaba la Biblia.
se comía la Biblia, bebía la Biblia, y cada vez que ella leía las páginas de este bendito libro, ella sentía como que estaba en una audiencia privada y personal con el creador del universo. Qué maravilloso. No, Elena de White nunca rebajó la Biblia. No vas a encontrar una sola cita de todas las miles de páginas que ella escribió que ella rebaje la Biblia. Al contrario, exalta la Biblia. Invita al pueblo a leer la Biblia, invita al pueblo a absorber las profundidades del amor de Dios contenidos en este maravilloso libro. Es más, ella misma lo dice así. Dice ella: recomiendo al amable lector la palabra de Dios como regla de fe y práctica. Te fijas, no dice mi palabra, la palabra de Dios. Por esa palabra hemos de ser juzgados, y en ella Dios ha prometido dar visiones en los postreros días, no para tener una nueva norma de fe, sino para consolar a su pueblo y para corregir a los que se apartan de la verdad bíblica. Y sigue diciendo, la palabra de Dios es el gran detector del error. Por ello creemos que todo debe ser sujeto a ella. La Biblia debe ser nuestro estandarte para cada doctrina y cada práctica. No debemos recibir la opinión de nadie sin compararla con la Sagrada Escritura. Aquí está la autoridad divina, que es la suprema en materias de fe. Es la palabra del Dios vivo la que debe decidir todas las controversias. Más claro no canta un gallo. Un falso profeta va a negar las Escrituras. Un falso profeta hace un lado las Escrituras y se pone él como la última voz de autoridad. Ella dice, no, la última autoridad es la santa palabra del Señor, y ella es la que define y decide todas las controversias. Amor por Jesús, amor por la palabra de Dios, y una tercera plataforma que dio su ministerio, y esta también me gusta mucho, su amor profundo por las almas. Ella fue una misionera incansable, viajando de lado a lado por amor, no solo al Salvador, sino a las almas por las cuales murió el bendito Salvador. ¿Saben ustedes? No voy a darles todas las citas, son muchísimas citas, pero hay una revista que se llama la revista Smithsonian. Es una revista pero muy reconocida en los Estados Unidos de Norteamérica. Y la revista Smithsonian, esta que ustedes ven ahí en su portada, en el año 2015 sacó una publicación donde aparece Abraham Lincoln como una de las figuras más prominentes de Estados Unidos como varón. Pero saca ahí, si lo ponemos en grande, fíjense, 100 de los más significativos americanos de todo el tiempo, de toda la historia de Estados Unidos. Ahora, si tú desde que Estados Unidos nace hasta ahorita escogieras a 100 de todos los que han vivido desde 1755 para adelante, ¿a quiénes escogerías en 100 años? 100 personas nada más. Pues la revista Smithsonian escogió a nada más y nada menos uno de entre los 100 a Elena G. de White. Adventista, y este es precisamente el artículo que hizo Smithsonian. Y fíjate cómo comienza la revista. Tuvo su primera visión a los 17 años, mientras se lloraba, el poder de Dios vino sobre ella como nunca lo había sentido antes, ella reportó. Y fue rodeada de una luz. Y mira, una revista pagana colocando a una de las 100 más influyentes personas de toda la historia de los Estados Unidos, Elena G. de White. La coloca como la escritora más reconocida a nivel mundial, habiendo escrito más de 100,000 páginas, más de 24 libros en circulación, manuscritos que se han hecho por todos lados, más de 5,000 periódicos y artículos para la iglesia, 200 tratados, 35,000 páginas escritas a mano y en máquina, y 2,000 que a diario que se escribieron a mano, y 15,000 que se hicieron a máquina, y sus escritos han llegado a ser traducidos e impresos a más de 130 países. Hoy por hoy no existe
escritora ni más leída ni más traducida a nivel mundial que Elena G. de White. Y es aquí donde uno se rasca la cabeza y uno dice, una niña que recibió la pedrada, que no terminó ni siquiera su escuela elemental, una muchacha que era enfermiza, que a cada rato se desmayaba, que era súper débil y fue golpeada por la desgracia de la muerte de su esposa, de su hijo bebé casi recién nacido y de su hijo a los 16 años, que vivió en la pobreza, que no tenía educación y que aún recibió el mismo rechazo de muchos de los hermanos de su propia iglesia. No cabe duda que Dios escoge a lo débil de este mundo para Él manifestar su gloria y su poder. Porque la gloria no es para ella, la gloria es para Dios y ella nunca agarró gloria para ella, la gloria se la dio a Dios. Más adelante Dios le dio revelaciones, la vamos a ver después, por ejemplo, de salud. Y tremendas revelaciones, no solamente de salud. Saben ustedes que muchísimo antes que la ciencia médica supiera lo que era un virus, ella ya había explicado lo que era un virus y hasta había dicho que el virus daba cánceres. Se rieron en su cara. Hoy en día, ¿cuánta gente no hay que ser ignorante para no saber que los virus dan cáncer? ¿O no han escuchado del papiloma humano? Y no saben que el papiloma humano es un virus y da cáncer. Ah, claro, hoy en día lo sabemos porque la ciencia médica lo ha probado. Cuando ella lo escribió, hermano, no había ni siquiera microscopio. No sabían ellos, la ciencia médica, al que tenía tuberculosis, le daban tabaco para curarse, los mandaban más rápido al cementerio. Un presidente de Estados Unidos, cuando le daba fiebre, decían que la enfermedad estaba en la sangre y ¿qué hacían? Le sacaban la sangre, las sangrías. Y un presidente lo mataron sacándole la sangre y ella dijo, eso no es de Dios. Y Dios le dio mensajes que hoy en día son revolucionarios, inclusive en el siglo XXI. Y de ahí nacen los hospitales más grandes, el sistema hospitalero más grande de la Iglesia Adventista por los mensajes de la Reforma Pro Salud, porque sus mensajes iban 150 años adelantados a su época. Ni los doctores más renombrados de aquel entonces, ni los más renombrados, tenían las técnicas de curación que Dios le había revelado a la sierva del Señor. Y Kellogg, más adelante lo explico, sí Kellogg, que el de los cereales, era adventista del séptimo día. Y era un hijo adoptivo de Elena de White. De hecho, Elena de White le pagó la educación. Y Kellogg, cuando lee una visión que Elena de White tuvo acerca del maná, Elena de White decía, el maná yo veía que era como escarcha, como tipo hojuelas que caían del cielo. Y cuando Kellogg ve esa visión, hace los cereales. Y de ahí salieron los cereales Kellogg, que era adventista. Pues resulta ser que cuando Kellogg puso un sanatorio, que hasta un presidente de Estados Unidos se fue a tratar ahí, resulta ser que había reuniones médicas y todos los doctores de aquel entonces que hacían tratamientos que mataban a la gente, hasta arsénico les daban, imagínate, para tratarlos, o sea, los mataban más rápido. Siempre los tratamientos de Kellogg siempre salían bien. Y cuando se reunían con él decían, oye, ¿y cómo tú le haces para escoger los tratamientos correctos? Porque nosotros agarramos tratamientos de todos lados y los matamos a la gente, y si después nos dimos cuenta que el tratamiento era equivocado, pero tú nunca te equivocas. ¿Cómo le haces? Dice, es que tengo yo arma secreta. ¿Y cuál es? Dice, bueno, hay una mujer que escribe unos libritos rojos y cuando sale una técnica de tratamiento lo comparo con la que ella escribió. Si está de acuerdo, lo aplico y si no está de acuerdo, lo elimino. ¿Y de qué libritos rojos hablaba? De los escritos de la mensajera del Señor. Hoy en día aún la Organización Mundial de Salud ha reconocido al pueblo adventista, así como te lo digo, que es vegetariano, de los pueblos más longevos del mundo, los que recibieron el mensaje y lo practican. Ahora, tengo que finalizar, ya el tiempo se me fue, pero era importante hablar de todo esto de Elena de White para conocer quién era ella, de dónde vino y qué es lo que sucedió durante su ministerio. Algunas personas a Elena de White le quisieron llamar profetisa, pero saben, en la iglesia adventista realmente Elena de White no se conoce como la profetisa. Hubo un título que es más utilizado para ella y es un título que ella misma se colocó. Esto aparece en la cita Mujer de Valor, página 515, párrafo 4, y dice:
En mi temprana juventud se me preguntó varias veces, ¿es usted profetisa? Siempre he respondido, soy la mensajera del Señor. Sé que muchos me han llamado profetisa, pero no he pretendido ese título. Mi Salvador me declaró que era su mensajera. Y cita, tu obra me indicó es llevar mi palabra. Por eso en la iglesia adventista, Elena de White es conocida como la mensajera del Señor. El día que ella fallece, en 1915, en su casa en Santa Elena, cayó de las escaleras. De hecho, he tenido la oportunidad de ir varias veces a la casa de Elena de White, tanto en Michigan, en Battle Creek, como en Santa Elena, en California. Y estuve en esa casa, vi las escaleras. De hecho, quien nos dio el tour ese día fue la bisnieta de Elena de White. Y estaba vestida, así como Elena de White sale en la foto, su bisnieta. Y nos dio el tour por toda la casa, ahí en Santa Elena, y estaba en las escaleras. Ya no se recuperó después de esa caída y tiempo después falleció. El funeral estuvo a reventar de gente. Las fotos no las tengo ahorita, en otra ocasión se las doy. Muchísima gente, amigos, fíjate, y enemigos. Y la semana que viene te voy a hablar de uno de sus enemigos. Que mucho de lo que está en el internet, él lo escribió contra Elena de White. Pero el día de su funeral, él estuvo ahí. Y por testimonio de algunos, dicen que cuando él estuvo frente al ataúd de Elena de White, lo que salió de sus labios impresionó. El que le hizo la guerra por años, ve a la sierva del Señor llamada al descanso y dice, he aquí una verdadera sierva de Dios. Elena de White, porque Dios quiso bendecir a su iglesia, se convirtió en una persona no perfecta, ser humano, como citamos hoy, hasta depresión tenía, tristeza, lágrimas y dolor por las pérdidas que había tenido. Pero una mujer valerosa como ejemplo de lo que significa dar todo por Jesús, su Salvador. Y ojalá que el ejemplo de ella a ti y a mí nos lleve a amar a Cristo como ella la amó o más. Amar su palabra como ella amó su palabra y amar a las almas y buscarlas como el buen pastor buscó a las ovejitas. Dice la Biblia, por sus frutos los conoceréis. Y el día de hoy hemos presentado en una vista general quién era Elena de White. La cita de 2 de Crónicas 20:20 dice, confiad en el Señor vuestro Dios y estaréis seguros. Confiad en sus profetas y seréis prosperados. Y como dice la palabra del Señor, el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Claro, yo sé que algunos ahorita están pensando, pues qué bonito, nada más hablar lo bueno. ¿Y qué de las críticas? ¿Y qué de los ataques y la persecución contra Elena de White? ¿Eso no lo va a hablar? Sí. La semana que viene, si Dios nos da la vida, presentaré 10 argumentos. Hay como 100, pero escogí los más buenos, los más duros, los más acérrimos, los más terribles. Esos son los que busqué para la semana que viene. 10 argumentos como contra Elena de White, que dicen que era masona, que era bruja, que era hechicera, que tenía hipnosis y toda esa clase de cosas. Todo lo vamos a ver. No se preocupen. La verdad, cuando se examina, no pierde su valor. Al contrario, cavamos más profundo y más clara se ve la verdad del Señor y no hay nada, absolutamente nada que esconder. De hecho, en el tema 6 y 7 vamos a ver supuestas profecías no cumplidas de Elena de White. Y vamos a ver qué de cierto tiene eso y las vamos a presentar en texto, con contexto, para que ustedes puedan ver. Le vamos a hacer la prueba y es que hay que hacerle la prueba. No pesad los espíritus, dice la palabra del Señor. No recibáis cualquier espíritu, pesémoslo con la palabra del Señor. Y si pasa la prueba de la palabra del Señor, entonces podemos decir palabra del Señor para su pueblo. Y Padre eterno, no tenemos duda que no por palabra, sino por hecho, esta sierva imperfecta, esta sierva que tenía defectos, esta sierva que tenía luchas, pruebas, tristeza y hasta depresión,
y que su vida fue golpeada a tan tierna edad, te placiste escogerla para una obra. Y Padre eterno, hasta el último día de su vida, testificó al viajar de país en país, de lugar en lugar, levantando al crucificado, levantando el amor de Cristo por el pecador, exaltando tu palabra y tu santa ley, y animando al pueblo de Dios a amar a las almas y buscar al perdido. Ese es el testimonio de tu sierva. Este es el testimonio de aquella que entre los débiles la escogiste para que se manifestara no ni la sabiduría de ella, ni su conocimiento, ni su fuerza, porque no la tenía, pero que tú te glorificaras, que tú te magnificaras. Y hoy, Padre eterno, lo único que podemos decir es que te amamos y queremos tener un amor más profundo por ti, por tu palabra y por las almas por las cuales tú moriste. Gracias, Padre, por darnos este ejemplo que es digno de imitar, como de los grandes profetas de Dios, pero especialmente el ejemplo de Cristo, nuestro Salvador. Al cerrar en esta tarde, pedimos, Padre eterno, que el don del Espíritu Santo nos dé claridad de entendimiento, nos haga pesar los espíritus y nos pueda escuchar tu voz, hablar a través del medio que tú quieras para que tu nombre se glorifique. Gracias, Padre eterno, por el privilegio de estudiar tu palabra, y es en el sagrado nombre de Jesús, nuestro dulce y amante Salvador, que te agradecemos este tiempo de haber pasado contigo. En Jesús, nuestro Salvador, lo pedimos y agradecemos. Amén y amén.